Hola, muy buenas noches. Dios les continúe bendiciendo de una manera especial y sobrenatural. Que día a día Dios sea llenando de fuerza su vida y su corazón sea exaltando siempre su bondad, su grandeza, porque debemos día a día con nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, adorar al Señor. Bueno, yo te invito a que oremos. Vamos a un tiempo de estudio de las Escrituras. Así que yo te invito a que cierres tus ojos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. En el nombre precioso y glorioso de Cristo te adoramos, te bendecimos. Exaltamos tu nombre, Señor, tu hermosura, tu grandeza, Señor. No hay nadie como tú, Dios inconmovible. Eterno y santo tú eres, eterno y maravilloso, Señor. Rey de toda majestad y autoridad eres tú, Señor. Bendecimos tu santo y glorioso nombre, Señor, y proclamamos tus maravillas, proclamamos tu grandeza, tu fidelidad, en el nombre precioso y glorioso de Cristo Jesús. Recibe toda la gloria, te ponemos nuestros sentidos, te ponemos, Señor, nuestro entendimiento, Señor, para que nos ayudes a comprender día a día tu perfecta voluntad a través de tus sagradas escrituras. En Cristo Jesús, amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, yo te invito a que abramos la palabra del Señor allí en el Salmo 147. Tenemos dos textos bíblicos de base que vamos a estar usando y también el título de nuestra enseñanza de hoy es Sanidad Interior. Sanidad Interior, el diseño original. Dice ahí la palabra del Señor en el Salmo 147, versículo 3, dice, Él sana a los quebrantados de corazón y sana sus heridas y venda sus heridas, ¿sí? También dice ahí en Juan capítulo 8, versículo 31 al 32, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Estos dos textos bíblicos son los textos claves que estamos desarrollando en nuestro estudio Sanidad Interior, el diseño original. Quiero leerles esto. Es importante aclarar antes de hablar de sanidad interior que el diseño original del hombre desde un principio es perfecto y que Dios lo puso en la creación para señorear sobre toda la creación, no para que esta creación o dicha creación lo gobernase a él. Entonces, ¿por qué el hombre experimenta en la actualidad tanta desgracia en su vida espiritual? ¿Por qué perdió su paz interior? Dejó a un lado su conexión espiritual con Dios y sus principios ahora son marcados por falsos valores y principios equivocados. Esto ha llevado a que su autoestima se pierda y sea esclavo de sus pasiones y vacíos. Es importante que tú y yo entendamos cómo fue que Dios nos diseñó y cuál fue el objetivo de nuestro diseño. ¿Cuál es el objetivo de nuestra creación? Dios nos creó para su exaltación, para su gloria. También Dios nos creó con un objetivo principal que era administrar, señorear en la tierra, no explotarla, dañarla, lastimarla, como solemos ver en la actualidad. La pasión y el amor por el dinero han provocado la desgracia a nivel ambiental. Uno puede ver la gente como desaforados por conseguir oro han dañado riquezas hídricas, cómo han dañado bosques enteros, talándolos por tener madera o por simplemente tener campo para poder poner a pastar sus ganados. Es nefasto como ver cómo por conseguir dinero no se piensa en el medio ambiente, no se piensa en el presente ni mucho menos en el futuro. Es triste ver cómo la naturaleza está sufriendo grave daño porque el hombre, en vez de ser administrador, en vez de cuidar, en vez de ordenar, ahorita está destruyendo la creación. La Biblia asimismo nos dice que la creación está esperando la manifestación
de los hijos de Dios. ¿Y por qué los hijos de Dios? Porque se supone que los hijos de Dios traen cosas especiales a la tierra, que entre más el Hijo de Dios obedece los principios y mandamientos divinos, más la maldición del pecado cae, más de la maldición del pecado retrocede y empieza la tierra a ver buen fruto, empieza a ver su objetivo cumplido, que es sobreabundar y producir. Asimismo, Dios nos diseñó a nosotros, nos puso en la tierra, nos diseñó para crear, para diseñar, para multiplicar, pero ahora lo que estamos haciendo por causa del pecado es dividir, dañar, destruir, usurpar. Así es lo que está ocurriendo en este tiempo. ¿Y todo por qué? Por un falso diseño. El falso diseño del hombre ha provocado de que se vaya detrás de las riquezas, se vaya detrás de las viandas, se vaya detrás de los placeres y ha dejado a un lado la espiritualidad, ha dejado a un lado los buenos principios, ha dejado a un lado el bienestar espiritual por querer tener un bienestar de su carne. ¿Cuál es la voluntad de Dios antes de la caída? Desde un principio, Dios ha querido el bienestar de su creación máxima, es decir, el ser humano. El hombre tenía una conciencia tranquila, vivía para agradar a Dios y tenía una relación con Él muy especial. Tenía visión espiritual y visión terrenal bien claras. Mire lo que dice allí en el Génesis capítulo 1, versículo 26 al 31. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol que hay fruto y que da semilla, os será para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto. Génesis capítulo 1, versículo 26 al 31. Entonces el hombre tenía una conciencia tranquila, tenía un corazón lleno de paz. Cuando la Biblia dice que creó al hombre a su imagen y semejanza, no es que nosotros nos parezcamos físicamente a Dios. Dios es un ser incorpóreo. O sea, no tiene un cuerpo que lo limite como nosotros. Este cuerpo físico es un limitante porque no podemos estar en varios lugares al mismo tiempo, ni podemos de pronto desarrollar cosas a nivel espiritual como lo pudiéramos hacer si estuviéramos compuestos solamente de alma y espíritu. Entonces, cuando dice la Biblia que fuimos creados a su imagen y semejanza, es que Dios nos creó con principios morales parecidos. Él nos otorgó sus principios morales, nos otorgó su carisma, nos otorgó su vida, nos otorgó sus principios, nos otorgó su manera de ver, su punto de vista. Pero es triste ver en la actualidad cómo el hombre se ha corrompido. Yo no me imagino en el cielo una olla. No me imagino en el cielo un prostíbulo. No me imagino en el cielo
que los ángeles cometan homicidios entre sí, que le quiten la vida a su prójimo o a sus amigos o hermanos ángeles. Yo no me imagino en el cielo una contienda entre vecinos o una ira o un disgusto entre hermanos. Yo no me imagino en el cielo la actitud arrogante de Jesús contra sus discípulos o de sus discípulos contra Jesús. Todo eso lastimosamente lo vemos aquí en la tierra. Pero ¿por causa de qué lo vemos? Por la caída de la naturaleza divina que había en el hombre. Cuando el hombre pierde su naturaleza divina, o sea, la desenfoca, la pierde de vista, la apaga, se duerme, viene a operar una cantidad de cosas que no están bien en nuestras vidas. Y entonces muchas veces nosotros alardeamos de que somos hijos de Dios y que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, pero estamos atentando contra nuestro cuerpo. Eso sí, fumamos, bebemos alcohol hasta que nos embriaguemos, prostituimos nuestro cuerpo, lo entregamos a la promiscuidad, al desorden sexual, llevamos nuestras vidas sexuales en desorden. Mire que la Biblia dice que varón y hembra los creó. No hay otro diseño diferente a este, pero la dureza del corazón del hombre, el pecado, la naturaleza pecaminosa, el deseo por satisfacer el ego, el deseo por satisfacer la vanagloria, la carne, la inmundicia y los más bajos instintos carnales han llevado a que el hombre se degrade en sí mismo su cuerpo. Mire que Dios nos ha dado el privilegio de ser portadores de su espíritu. Pero cuando nosotros degradamos el cuerpo, le quitamos esa importancia y esa relevancia a lo que somos físicamente, no nos da, no se nos da nada entregarlo a la inmundicia. Y todo esto ocurre por causa del pecado. Es necesario que el hombre sea restaurado. Es necesario que el hombre nuevamente recupere su diseño original. ¿Cómo así que diseño original? Sí. En el principio todo no era así como nosotros normalmente vemos el comportamiento de los seres humanos. El comportamiento humano no era así, no. Como si fuéramos animales, como si fuéramos personas que no tenemos ningún temor, no. Dios nos diseñó con principios morales, por eso Él nos creó a su imagen y semejanza. Es importante que recobremos nuevamente ese principio. Mire, ahí decía que Dios cuando terminó de hacer todo eso y lo entregó al hombre, en el día sexto, dice que bueno en gran manera. O sea, fuimos la razón de la satisfacción de Dios. La pregunta ahora es, ¿en este momento seremos la satisfacción de Dios? ¿Mi estilo de vida está llenando las expectativas de Dios? Lo que Dios anhelaba desde un principio que nosotros viviésemos, hablásemos, fuéramos. Es de meditar. La verdad que es de meditar y por eso es necesario que después de este mensaje le oremos al Señor y le pidamos a Dios que nos ayude a recuperar nuevamente ese diseño original. Vamos al segundo punto. ¿Cuál ha sido la voluntad de Dios durante el tiempo de la caída? Restaurar la condición espiritual y terrenal del hombre. Su caída fue tan catastrófica que perdió la identidad de quien era en un principio. Lo que perdió el hombre con la caída fue, 1, perdió la plenitud de Dios. Es decir, corrompió en sí la imagen de Dios. Segundo, perdió su estabilidad interior. Ahora vive en el temor constante, como lo vemos en Génesis capítulo 3. Tercero, perdió el conocimiento de Dios. Ahora ve la necesidad de buscar a Dios con rituales. Entonces, por eso, ahí en ese escenario aparece la religión. Recuerden
Nosotros en algún momento yo les enseñaba qué significa religión. Religión significa volver a unir, volver a ligar. Y es el invento del hombre para poderse acercar a Dios. Cuarto, perdió la autoridad sobre la creación. Oiga, perdió la autoridad sobre la creación. Ahora la creación lo domina. No es el hombre el que administra y el que domina la creación, sino la creación la que lo domina. Quinto, se convierte en una persona plenamente corruptible. Bueno, ¿cómo voy yo? ¿Y cuánto nos toca? Bueno, eso es mucha plata. Serruchémosle un poquito, algo que quede en nuestro bolsillo. El hombre se convierte en una persona corruptible. Sexto, el dolor y el sufrimiento entran en su mundo. Antes de la caída no conocían el dolor. No conocían qué es la muerte, no se conocía qué era el dolor, pero a raíz de la caída de la naturaleza del hombre, entra esa naturaleza pecaminosa y el hombre cae de la gracia, cae de ese privilegio de estar en la misma presencia de Dios y ser ese administrador, no dueño, ese administrador de la creación. Mire todos esos 6 puntos que el hombre perdió por causa de la desobediencia. Por causa del pecado se pierden muchas cosas. Se pierde la paz, la tranquilidad, se pierde el gozo, se pierde la razón de ser de nuestra existencia, porque nosotros no fuimos diseñados para el pecado. ¿Cuántas veces has estado haciendo algo y sientes como ese dolor? Es porque eso que estás haciendo no está bien. Viene un remordimiento y la verdad que el remordimiento no sirve, porque muchas personas han tenido remordimiento de conciencia, pero al otro día vuelven a hacer lo mismo. Lo que nosotros necesitamos es un verdadero arrepentimiento y restaurar y esforzarnos, pedirle al Señor, no nosotros, eso no está en nosotros, mejor dicho. Solamente la sangre de Cristo, solamente el poder de Dios pueden volver a rehabilitarnos a nosotros, a restituir en nosotros el diseño original. Vamos a otro punto. Pero aún así el plan de Dios siempre ha sido la restitución y restauración del ser humano. En Isaías capítulo 61, versículo 1 al 2 dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ha ungido Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Dios siempre ha tenido un plan de restauración. Dios siempre ha querido reconstituirnos a su reino. La Biblia también nos dice que por cuanto todos pecamos, fuimos destituidos de la gloria de Dios. O sea que en algún momento hacíamos parte de la gloria de Dios. ¿Y qué es hacer parte de la gloria de Dios? Habitar en la presencia del Señor. Habitar en la gracia y la gloria de Dios. Yo te pregunto, ¿a ti no te gustaría estar en la misma presencia de Dios? ¿A ti no te gustaría vivir en la gloria y en la gracia, rodeado de la santa unción del Padre Celestial? ¿Cierto que sí? Dile al que esté a tu lado, vamos, esforcémonos y pidámosle a Dios que nos restaure nuestro diseño original. Vamos a otro punto. ¿Cuál es la voluntad de Dios después de la restauración del hombre? Introducirlo a la tierra prometida espiritual, su reino celestial. El proceso de restauración espiritual es importante para ejecutar el propósito eterno de Dios. La liberación total del hombre y la destrucción de las obras de maldad. Dios quiere restaurarnos o sanarnos interiormente para cumplir su voluntad en 2 áreas de nuestras vidas. ¿Cuáles son esas 2 áreas? Lo dice la palabra del Señor en Apocalipsis 1:6. Son 2 áreas que deben ser restauradas en nuestras vidas. Mire lo que dice allí en Apocalipsis 1:6. Dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén.
nos hizo reyes y sacerdotes. Él quiere que nuestro sacerdocio sea eterno y que nuestro reinado también sea eterno. Él no quiere que duremos un momentico, por eso Él nos ofrece vida eterna. ¿En qué área nos tiene entonces que restaurar el Señor? En dos áreas muy importantes. Uno es el reinado, ¿sí? Y dos, el sacerdocio. Vamos a ver, uno, el reinado. Tenemos que volver a ser reyes. El objetivo es restaurar la autoridad terrenal que se perdió por causa del pecado y recuperar la plenitud de la paz emocional del hombre, etcétera, etcétera. Todo lo que se perdió por causa del pecado. Y una de esas es nuestra autoridad terrenal. La palabra del Señor dice allí en 2 Corintios capítulo 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. 2 Corintios 5, 17. Dios ha querido que nosotros volvamos nuevamente a recobrar esa autoridad que se perdió por causa del pecado. La pregunta es, ¿lo queremos permitir? ¿Dejamos que Dios restaure eso en nuestras vidas? Amén. Entonces, dispongámonos. No guardemos más el pecado, no ocultemos más cosas. Permitamos que Dios moldee nuestra vida y nos enseñe su santa voluntad. Él es el único que puede restaurarnos. Segundo, el sacerdocio. Esta parte busca restituir en el hombre el privilegio de poder estar permanentemente en la presencia de Dios, que pueda ministrar siempre con libertad y liberalidad ante su Creador. En Efesios capítulo 2, versículos 5 al 9, dice la palabra del Señor: aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios capítulo 2, versículo 5 al 9. ¿Sí ves lo que Dios tiene que restaurar en nosotros? Es mucho lo que Dios debe restaurar. A veces sufrimos de una timidez exagerada y lo asociamos a nuestro carácter cuando no es así. Es un área de nuestras vidas que debemos sanar. Dios nos diseñó para que seamos libres. La palabra misma lo dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. El diseño original que Dios creó fue hecho para plena libertad. Fue hecho para plena sabiduría. No para alimentar el ego, ni para satisfacer la carne, la inmundicia y la inmoralidad. Tú y yo no fuimos diseñados para eso. Por eso yo te puedo decir, hay muchos seres humanos y yo creo que toda la raza humana se siente incómoda en pecado. Muchos de los que están en pecado se sienten inseguros. ¿Y por qué hay esa inseguridad? Porque Dios no nos diseñó para eso. Así nuestra mente se cauterice y se convierta en un hábito el robar, el mentir. Se convierta en un hábito y un muy mal hábito. Los pecados sexuales, los vicios, como el alcoholismo, la drogadicción, las apuestas, el amor por el dinero o las adicciones de todo tipo. Dios no nos diseñó para eso. Dios no nos diseñó para que estés en pecado. Dios te diseñó para que tengas una conciencia tranquila. Dios te diseñó para que tengas paz aún en medio de la tormenta. Levántate.
y recupera nuevamente tu diseño original. Levántate y permite que el Espíritu Santo restaure en ti el diseño original. Cuando Dios nos creó, dijo que era bueno en gran manera. En algunos episodios de las Escrituras nos encontramos que Dios se arrepiente de haber creado al hombre. ¿Pero por qué se arrepintió de haber creado al hombre? Por causa del pecado. Porque el pecado pervierte la tierra. El pecado no solamente esclaviza al hombre, sino que esclaviza la tierra. Daña nuestro trabajo, corrompe el fruto de nuestro trabajo, corrompe nuestras generaciones. Se convierte el pecado en algo permanente y perenne, y eso no lo podemos permitir. Por eso hoy mismo, levántate en certeza y en autoridad y dile al pecado ya no más. Y dile, yo fui creado para Dios, fui diseñado con un propósito eterno. Lo cumpliré aquí en la tierra y después me espera el universo de Dios, el reino eterno, el reino glorioso de su majestad. Y cuando yo te hablo del reino de los cielos, no te hablo de angelitos cantando con arpas en las nubes. Te hablo con algo superior a las películas de la Guerra de las Galaxias, algo superior a cualquier película de fantasía. Y no te hablo de fantasía, te hablo de un reino celestial real y genuino que Dios está preparando para todos aquellos que han determinado dejarse restaurar. Necesitamos ser restaurados. Si te es fácil mentir, necesitamos ser restaurados. Si nos es fácil dañar, lastimar con nuestras manos, con nuestra lengua, necesitamos ser restaurados. Si nos es fácil observar pornografía, inmundicia, inmoralidad sexual, necesitamos ser restaurados. Si nos es fácil vulgarear con nuestra boca, chismear, dañar con nuestra lengua, necesitamos ser restaurados. Necesitamos nuevamente volver al diseño original. Dios quiere que vuelvas al diseño original. Cierra tus ojos allí y oremos a Dios. Señor, te damos gracias porque tú restauras nuevamente el diseño original. Ahora te pedimos perdón, Señor, si en algún momento hemos tomado actitudes que nada tienen que ver con tu imagen y semejanza. Te pedimos perdón si hemos dañado el diseño con el que tú nos has creado. Te pedimos perdón si ya no nos parecemos ni siquiera al diseño original. Si somos una marca o un diseño muy diferente al principio, por argumentar con nuestros labios que estamos evolucionando, que estamos perfeccionándonos. Esa es la frase de cajón ahora. Pero lo que tú creaste, Señor, lo creaste perfecto porque tú dijiste bueno en gran manera. No es una evolución. Es una reacción, es un despertar, es una resurrección la que necesitamos nosotros, Señor. Volver nuevamente al diseño original. Restáuranos, Señor. Restaura la humanidad. Yo sé que tú lo hiciste a través de la sangre de Cristo. Jesucristo mismo es el Cordero inmolado que quita el pecado del mundo. Y al quitar ese pecado,
El terreno queda listo para ser restaurado. Ayúdanos, Señor, a ser restaurados. Te lo pedimos en el nombre precioso y glorioso de Cristo Jesús, porque tuya es la gloria. Amén y amén. Solamente la sangre de Cristo te puede restaurar y liberar. Entrega tu vida plenamente a Jesucristo y Él te ayudará a restaurar el diseño original. Dios te bendiga. Hasta la próxima.